a todas y a todos. Hoy mi nombre es Andrea De Santi, representante de Apola en Salta, y hoy es un gusto para nosotros contar con la presencia de Aide Montesano, y quiero agradecerle en nombre del grupo haber aceptado la invitación. Aide es doctora en psicología de la Universidad de la UBA, psicoanalista, miembro de Apola, integrante de la comisión directiva y también integrante del comité editorial de la revista El Rey está desnudo. Docente e investigadora de la Cátedra de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología. Bueno, el tema de su presentación es la tendencia a la biologización como diagnóstico de época y la respuesta del psicoanálisis. Bueno, Aide, un gusto, muchas gracias, bienvenida y escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí la verdad que es un placer, una gran satisfacción poder estar aquí hoy compartiendo, bueno, las ideas que vamos considerando en Apola, que probablemente una de las cuestiones más interesantes como manera de trabajar es esta posibilidad de poner a consideración la posibilidad de pensar, ¿sí? Entendiendo esta diferencia con lo que a veces suele suceder, que nos vamos topando con reiteraciones de frases que convierten muchas veces al psicoanálisis más en un listado de dogmas o por lo menos toda frase con valor axiomático, pero que entiendo la gran propuesta para nosotros es juntarnos a pensar. Si bien no es un pensamiento que surja, digamos, de manera espontánea o, digamos, sin orientación, sino que justamente una de las formas que nos hemos dado es poder pensar a partir de un programa de investigación científica, tal como lo propuso Alfredo Edelstein hace ya unos cuantos años, cuando todavía nuestra sociedad se llamaba Apertura, y que entiendo, eso nos permitió ordenar, ir organizando la lectura que nos ha propuesto Alfredo Edelstein ya desde el vamos, en relación a la obra, a la enseñanza de Jacques Lacan, rescatando todo aquello que podríamos llamar de carácter subversivo. ¿Y qué implicaría subversivo? En ese sentido, la subversión que va a proponer Lacan es respecto de algo, y ese algo puede ser planteado como una manera de haberse transmitido el psicoanálisis a partir mismo de Freud, con cierto sesgo, cierta orientación, y que de algún modo, por más que Lacan vino a proponer algo que francamente entendemos se construye como otra teoría, esto ha sido en general omitido, sustrayendo fundamentalmente lo que hace a las formulaciones de Lacan respecto de las cuestiones matemáticas, topológicas, la escritura en términos de matemas. Y bueno, eso no es un hecho casual o no explicable. Eso se explica
en función justamente de querer sostener una continuidad de un cuerpo teórico organizado por Freud respecto, digamos, de la cuestión del psicoanálisis. En ese sentido, cuando nosotros trabajamos orientándonos con lo que ya familiarmente llamamos el PIC, ¿no? Nuestro programa de investigación científica, con el que trabajamos ya hace muchos años y que es importante advertir que si bien hay una cierta estructura que es la que ordena la formulación del programa, a lo largo del tiempo, del trabajo, este trabajo de poder pensar, como decía, también nos lleva a advertir que pudimos ir progresando en los planteos, en las lecturas, tal vez con las que habíamos iniciado. Bueno, como decía Andrea, soy parte del comité editorial de la revista El Rey está desnudo, y la revista muchas veces permite advertir cómo ha ido de alguna forma ese pensamiento fue generando ampliaciones, complejidades, nuevas articulaciones. Probablemente, claro, yo vengo siguiendo todos los números de la revista, y muchas veces es muy interesante leer eso, ¿no? Cómo se ha ido complejizando nuestra posibilidad de argumentar y de plantear. Entrando un poquito más en nuestro tema específico, entiendo que está bueno partir cuando vamos a presentar algo en relación al programa, de algo que ubica en la formulación misma del programa algo que podemos ubicar también como novedoso, que tal como lo propuso Alfredo en la última versión del programa, alrededor de 2019 quedó establecido esto y publicado, así como Freud propone su yo, superyo y ello, y Lacan sus tres simbólico, imaginario, real, tal vez lo que nosotros podemos estar proponiendo es partir de un cierto diagnóstico, ¿sí? O sea, de empezar a pensar al psicoanálisis como una cierta respuesta. Para poder plantearlo como tal, primero deberemos entender y acordar en que se trata de poder realizar un cierto diagnóstico. Un diagnóstico que define al problema de cierta manera y de ese modo también qué tipo de respuestas surgen o han surgido, ¿sí? En ese sentido digo, para entender que nuestro programa surge de eso, de un planteo diagnóstico. Es un diagnóstico que va a ubicar qué cosas, razones del orden de lo cultural, lo social y de época, ¿no? Porque es allí donde estaríamos ubicando en esa complejidad el origen de cierta forma del sufrimiento en relación a un sujeto, y que será en función de ese padecer, de ese sufrimiento, sobre los que va a operar el psicoanálisis. Una operación pensada en términos de responder,
o sea, de dar una respuesta posible. Fíjense que eso de algún modo también está planteando o está presentando un lugar para el psicoanálisis, entendámoslo como discurso del psicoanálisis, el dispositivo mismo de la clínica psicoanalítica, en relación entonces a un contexto epocal que tiene que ver entonces con diagnosticar formas de un padecer que afecta o impacta a cierta definición que podemos proponer de sujeto. Ahora bien, nuestro programa, ustedes en general entiendo que lo tendrán al menos visualizado, lo que hace es establecer en su parte central lo que nosotros llamamos los conceptos centrales, una columna en la cual vamos ubicando las diferentes condiciones diagnosticadas, que ustedes saben, digo, para decir rápidamente, no solo está la tendencia a la biologización de la que vamos a tratar de ocuparnos hoy, sino también el nihilismo moderno, el individuo moderno, el nihilismo, un modo de la temporalidad que es el aquí y ahora. Y por lo tanto, una vez que tenemos establecida esa condición, digamos, de ubicar las formas, lo que da origen a cierta forma del padecer, luego lo que también tenemos que diagnosticar es cómo opera el psicoanálisis. Para eso, el modo en el que lo precisamos en el programa es pensando a la luz de los planteos teóricos, ¿qué orientación toma? Si la orientación es en la misma dirección que lo que causa el padecer, o si va en dirección contraria, justamente para constituirse en una respuesta que, diagnosticando el problema, ataca esa situación. En este sentido, lo que nosotros tenemos planteado es que el psicoanálisis propuesto desde Freud y de lo que llamaríamos el lacanismo, que en algún momento lo planteábamos como post-lacanismo, o sea, aquel psicoanálisis que surge luego de la muerte de Lacan, pero que hoy podemos plantearnos también que si tomamos lo que muchas veces propone Alfredo, que es advertir cómo Lacan mismo decía que había fracasado, entonces podríamos plantear que aún en vida de Lacan esa condición de la subversión de su propuesta no hizo demasiada mella y que en definitiva esa orientación que es la misma que tiene la teoría de Freud, justamente sostiene, va en la misma dirección que el problema que estaríamos diagnosticando, ¿sí? La propuesta desde el programa de Apola es que justamente la posibilidad, la capacidad que tendría la enseñanza de Lacan es la de trabajar en la dirección contraria, ¿sí? Y ahora lo que vamos a tratar de ver es si esto podría ser así, ¿no? Por empezar, fíjense que aún en esta condición de lo temporal que yo les decía, ese aquí y ahora, justamente es bastante coherente con cierto planteo universalista, ¿no? Que planteaba Freud, digo universalista en el sentido de tal vez lo
lo que más rápido se nos viene a la cabeza es pensar cómo ese sueño de Freud, tal como dice Lacan en el Seminario 17, que es el complejo de Edipo, a Freud se le presenta en un sueño, y su construcción, su deducción es que esto atañe a la humanidad desde el principio a ese momento y así será, ¿no? Como una universalidad en ese sentido. Y que además plantearía entonces, o sea, si estamos pensando que el Edipo, que es un mito, pero que Sófocles se ocupa de llevarlo a la acción dramática de una tragedia en la Grecia de 4 siglos antes de Cristo, hasta la fecha se mantiene incólume, entonces estaríamos pensando que esta noción de inconsciente también debería ser algo pensado justamente como la parte que le compete al ser humano. Fíjense que ahí vamos situando algunos términos de los que después nos vamos a ir ocupando, pero que ya está definiendo algo que es muy fuerte. Y que entonces uno podría decir, bueno, pero el psicoanálisis, ¿cómo es que pudo advenir? ¿No? Digo, ¿por qué si desde siempre estaría esto? Y ahí es donde, bueno, desde la teoría freudiana esto probablemente no puede quedar establecido. Digo, si siempre hubo complejo edípico, neurosis, etcétera, lo extraño sería que recién a finales del siglo XIX a alguien se le ocurra, ¿no? En ese sentido, creo que nosotros sí estamos trabajando y pensando con la idea de un psicoanálisis que tiene que ver con condiciones históricas, ¿no? Y en ese sentido, si nos remitimos al escrito La ciencia y la verdad, entendemos que en la propuesta de Lacan, el psicoanálisis como condición histórica, ¿en qué se apoya? Y en que hay una formulación del saber que se modifica a partir de la aparición de la ciencia moderna. Rápidamente, lo que vamos a decir al respecto es que es el momento en el que empieza la escritura matemática, la matematización, y que este modo de saber queda desagregado, dividido de la verdad. ¿Cuál sería la referencia para entender esto? Y bueno, que hasta la ciencia moderna, el saber y la verdad no eran disyuntos. Por ejemplo, si consideramos que previo a la ciencia moderna, la verdad revelada como saber era la palabra de Dios, bueno, nos queda claro entonces por qué estaríamos proponiendo que el saber de la ciencia lo que introduce es esta división. Dice Lacan que es en ese movimiento donde aparece una nueva concepción de sujeto, que es este sujeto dividido en su origen entre el saber y la verdad, que es una manera de concebir al sujeto. Entendemos que en la enseñanza de Lacan no es que hay definiciones específicas como habitualmente uno tiene, o al menos para mí el registro que tengo de mi escolaridad es la de, dado un objeto o un elemento, eso tiene una definición. Fíjense que eso se apoya también en una postura epistemológica que plantearía que primero tengo el objeto, ¿no? Tengo esto,
que en tanto tal puede ser definido. Puede venir Andrea y decir, no, para mí se define, ¿no? Pero siempre tenemos esto. La propuesta en la enseñanza de Lacan, justamente, es la de poder construir conceptualmente y no estaría en juego entonces la posibilidad de este objeto, dato, elemento prediscursivo, prelingüístico, etcétera, ¿sí? Esto un poco entonces como para situar cuál es nuestra posición teórica, epistémica, para abordar los diferentes asuntos diagnósticos que incluye nuestro programa, junto con lo que sabemos que también es los conceptos articulados, que son con los que vamos sosteniendo, planteando estos conceptos centrales, ¿sí? Y vamos ahora entonces, dicho esto, van a ver que lo necesitábamos para poder avanzar en esta cuestión, vamos a la columna en nuestro programa que plantea la tendencia a la biologización como uno de los factores que estarían ligados a la causa de un padecer del sufrimiento que tiene que ver, que está en conexión con este sujeto de la ciencia moderna, ¿sí? Para decirlo rápidamente, esto no tendría validez para pensar tal vez en la Grecia clásica, ¿sí? Donde probablemente el factor de sufrimiento eran los dioses, para decirlo, no sé, por ahí es una teoría demasiado rápida la que doy, pero digo para poder diferenciar en qué estaríamos sosteniendo esta cuestión, ¿sí? En ese sentido, ¿qué implicaría esta tendencia a la biologización? Y que a lo que apunta es a que estaríamos pensando en relación a un sujeto definido desde fundamentos biológicos, ¿sí? Para decirlo rápidamente, cuando planteamos sujeto en la definición de la enseñanza de Lacan, no es que estamos diciendo, he aquí el sujeto. Claramente, cada discurso, cada construcción de saber va a efectuar un cierto sujeto. Y en ese punto, en ese sentido, lo que estamos planteando es que habría un modo en el cual la concepción de sujeto es aquel que se establece con fundamentos biológicos que lo tornan, además lo hacen natural, material sustancial. Y fíjense que acá lo que ya se nos empieza a introducir es algo que empieza a implicar la ontología, ¿no? Porque luego vamos a ir viendo cómo esto se articula, pero fíjense que esta condición biológica para definir al sujeto termina operando como lo que define el ser del hombre, ¿sí? En ese sentido articula con este problema ontológico. Se empieza a construir como ese correlato en relación al ser humano, ¿no? Que queda definido por esa condición o por lo menos determinado desde lo biológico, ¿sí? Digamos, importa entonces empezar a preguntarnos cómo es que esto se consolida
en relación a la respuesta que puede dar el psicoanálisis. Porque si estamos diciendo que la tendencia a la biologización es un problema, ¿cómo estaría respondiendo el psicoanálisis que no es ligado a la enseñanza de Lacan? Y ahí yo les diría que además de entender que la tendencia a la biologización también se va a articular con ¿qué? Con el individualismo moderno, con el nihilismo. Si uno piensa en el punto de partida de Freud, ¿no? Y el punto de partida de Freud, ¿qué fue? Detectar algo que justamente en el sufrimiento, en el padecer de este conjunto de mujeres diagnosticadas como histéricas, había algo del padecimiento, de los síntomas, que no se ajustaban a qué cosa, al parámetro planteado por la medicina, o sea, era a un cuerpo neurológicamente propuesto. Entonces, en esa divergencia es que podríamos plantear que Freud advierte, pesquisa, que los síntomas no coinciden con el mapa de un organismo definido porque por el saber de la medicina occidental. Y me parece prudente acá hacer algunos desgloses, porque el saber de la medicina occidental, en definitiva, también es lo que lleva a suponer que la noción de cuerpo es ese cuerpo en tanto tal, ¿no? Ese conjunto de órganos o vías neurológicas, etcétera, que que define la medicina occidental, porque si alguien tuvo ocasión de, no sé, de ir a alguien que practique la medicina china, etcétera, vieron que el cuerpo parece que es otro, ¿no? No sé, desde la acupuntura, que si pinchan en un lugar, el efecto es en otro que a nosotros nos parece como errático o aleatorio. Sin embargo, eso se ajusta a una construcción corporal. Esto me parece que es lo que nos permitiría decir, evidentemente, primero es el mapa y luego el territorio, ¿no? Porque si no, lo pensaríamos al revés. Dado un territorio, lo vamos copiando de la manera más fiel. Y justamente lo que muchas veces el saber de la medicina occidental en este planteo pareciera que solapa esto, ¿no? De que el cuerpo, en todo caso, es una construcción ligada a cierto saber, a cierto discurso. Porque automáticamente cuando la medicina piensa o define un cuerpo es el cuerpo 3D, ¿no? El que ocupa un espacio tridimensional, que es idéntico a sí mismo, en el sentido de esto que tiene una entidad en tanto tal, y que de algún modo también una de las cosas que suceden es que al pensarlo así, pareciera que entonces uno tiene ese cuerpo que es real, verdadero, que puede tener una representación, ¿sí? Y cuando digo representación me refiero a eso, que si yo tengo, ¿no? Como usamos antes esto es un cuerpo, ¿no? Y podría suceder que esto se represente, y que se represente distorsionado, ¿no? Y me parece que a veces es lo que más se admitiría, ¿no?
para poder considerar que tal vez el cuerpo es construcción, pero fíjense, entendida como la representación de algo que tiene una entidad real y verdadera. Cualquier cosa, luego esto lo podemos retomar, pero me parece importante ubicar esta distinción. ¿Por qué? Porque esto que proponemos como uno de los modos del padecer, fíjense que fue establecido por un autor como Foucault, con la lectura, así como nosotros planteamos en nuestro programa la tendencia a la biologización, Foucault lee el problema en términos de biopolítica. No sé si es un término con el que se han manejado, pero me parece que importa al menos situar el valor que tiene, ¿no? Foucault por el año 82 propone por primera vez esta noción y que él lo que plantea allí es que la biopolítica, dicho en términos muy gruesos, es cuando los estados se ocupan de los habitantes de una nación, tomando esa constitución de su condición biológica, ¿no? Como si dijéramos, se construye un sujeto político definido, establecido por condiciones biológicas, o si ustedes quieren, epidemiológicas, se generan esas ideas de, o sea, esos cálculos, porque es así, es cálculos sobre la vida, ¿no? Sobre la vida entendida en términos biológicos, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que va a marcar Foucault es que hacen falta diferentes elementos para construir lo biopolítico. Pero uno de ellos es el saber de la medicina entendido como el saber que dice, el saber que responde sobre la pregunta del ser del hombre, ¿sí? Dice Foucault entonces que si bien hay distintos saberes en las sociedades, en la época, hay alguno, por ejemplo, el saber de la medicina, que es elevado a esa condición del saber que pueda responder por qué es el ser del hombre y que a su vez necesita lo que Foucault plantea como veridicción, ¿no? La veridicción justamente viene a cuento de plantear como verdadero ese discurso, ese decir, ¿sí? En ese sentido, uno puede plantear que es evidente la eficacia que tiene esto como para poder argumentar y fundamentar el por qué estamos ubicando la tendencia a la biologización como una de las razones del padecer. Porque fíjense que genera una restricción sobre la noción de sujeto, que o bien como sujeto político es este viviente del que se hará cargo el Estado, digamos, administrando esa vida, como también entonces para nosotros empieza a implicar, para el psicoanálisis, bueno, ¿con qué sujeto trabajamos? Es más, Foucault dice algo que me parece que es muy interesante, que él dice que el honor político del psicoanálisis ha sido contrarrestar la condición de la biopolítica.
Y ahí uno tendría un fuerte interrogante, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A la concepción del sujeto del inconsciente? ¿Era en diálogo con el planteo de Lacan? A veces no queda claro, pero me parece que importa, ¿no?, rescatar esto que entiendo que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cierto honor político del psicoanálisis para trabajar no a favor de esta forma del sujeto pensado como una entidad, como un viviente, ¿sí? Y entonces, la pregunta es, ¿y qué pasó con Freud? ¿No? Digo, porque Freud justamente escucha, advierte que hay algo que no condice con el mapa neurológico, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en un punto, ese desajuste que pesquisa Freud empieza a tener un cierto límite, un límite teórico, tal vez hasta una dificultad ideológica, porque esa condición de descubrir el inconsciente, fíjense, si uno piensa en el esquema de Freud, el inconsciente no está estructurado como un lenguaje, como plantea Lacan. ¿Con qué arranca? Arranca con la huella, arranca con todo lo que es, en definitiva, de carácter biológico. Es recién en el preconsciente donde aparece la palabra, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan cuando hace un ratito les decía, ojo, que puede estar planteado el tema de la representación, el cuerpo como representación, pero fíjense que siempre atado a una preexistencia de carácter biológico, material, sustancial, biológico. Entonces, pareciera que en ese sentido la vuelta que termina generándose en el planteo freudiano, ¿no?, con esa posibilidad de pesquisar el desajuste entre el síntoma y el dato de la existencia del inconsciente, pero que después vuelve a conectar con qué, y con un modo de lo biológico que ya sea en la teoría pulsional de Freud, por ejemplo, ¿no? En esto que, bueno, que como forma concepto fronterizo, ¿no?, de Freud respecto de la pulsión, la exigencia del soma, del cuerpo, sobre la psiquis, y que la psiquis no terminaría de poder representar en totalidad, fíjense que nos vuelve a llevar, ¿no?, al problema de, como si dijéramos, ese último bastión de lo humano se inscribe en el campo de la biología. Que además Freud haya trabajado la noción de individuo, no es ajeno justamente a la concepción más aristotélica en relación al individuo como representante de una especie que tiene esas características generales, pero que es el dato del individuo el que va a permitir que ese ser, digamos, sea posible, ¿no? Se realiza esa condición. Y en ese sentido volvemos a tomar, nos volvemos a encontrar con el problema, si ustedes quieren, de lo ontológico, la definición
del ser humano a partir de esa condición, de ese individuo, que en definitiva, para Freud, contiene este aparato psíquico como una cuestión interna, ¿no? Ese intra, que tiene esa parte que conecta con esas fuentes, esos fondos afectados por la biología de ese ser, de ese cuerpo pensado como organismo, y esa psiquis que traduce como puede, ¿no? Pero no del todo. Pero además que se genera la fuerte tensión con el exterior, con lo social, con la civilización, ¿no? Según las traducciones que tomen de Freud, ¿no? Que entonces vemos que al interior de ese individuo tenemos este conflicto, ¿no? Lo que pugna de esa especie de magma biológico natural, que hasta en algún sentido es lo que permite conectarlo con una animalidad, ¿no? Una animalidad que tiene esta especie de dato tan llamativo, que es que habla, hay pensamiento y palabras, pero que fíjense que queda tironeado, ¿no? Entre esa tendencia biológica que lo empuja hacia algo, pero que al interior de su aparato psíquico empieza a lidiar con lo que implica vivir en una sociedad, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí tenemos todo el desarrollo. Aún fíjense que el famoso ello, ahí donde está el caldero de las pulsiones, está pensada como noción en términos de una persona gramatical, ¿no? Pero que tiene la suficiente ajenidad de no ser yo. Es una tercera persona, pero que no, a ver, digamos, estaría ubicando, localizando, algo así como ese homúnculo, ¿no? Que nos tiende a poner en aprietos con las consignas sociales que habría que respetar. Ahí sí hay una diferencia crucial con el eso habla de Lacan, que el eso habla está planteado como una tercera persona, digo tercera persona pensando el yo, el tú, ¿no? Que son las dos posiciones enunciativas, y la condición de tercera persona es aquello que queda, según Van Beniste, sería esa llamada impersonal. En Lacan, ni siquiera eso habla, es persona gramatical, ¿sí? Pero fíjense que está proponiendo la condición de aquello que habla absolutamente desconectado en el sentido de ser causa, ¿sí? Causa de cualquier fundamento biológico, ¿sí? Y entonces, llegados a este punto, ¿cómo plantear aquello que como respuesta, entonces sí, va en dirección contraria? Y ahí me parece que nos importa retomar lo que desde Lacan, digo, porque en nuestro programa lo que planteamos que es justamente que vamos a trabajar con las nociones de sujeto, efecto del discurso, el discurso entendido como lazo social, efecto significante,
Y en ese sentido, bueno, es como cuando planteamos que un sujeto es lo que un significante, mejor dicho, el sujeto es lo que... me trabé ahí con él. O sea, el sujeto es lo que un significante representa ante otro significante, ¿verdad? O sea, que estaría allí como sin siquiera ser tomado en términos absolutos por el primero o por el segundo significante. Es un efecto, ¿m? Así como decimos que es efecto del discurso. Como también lo planteamos como sujeto intervalar, porque está en el intervalo, ¿sí? Entonces, fíjense el punto de inflexión que introduce, ¿no? la teoría de Lacan con la propuesta de sujeto. Como ya habíamos dicho, a su vez, ese sujeto con el que trabaja el psicoanálisis, sujeto de la ciencia moderna, dividido entre saber y verdad en el origen, que es muy diferente a plantear que un individuo tiene dentro un aparato psíquico que estaría dividido, digamos. ¿Se entiende esta distinción? Y la verdad me pareció interesante como para trabajar esta diferencia en relación a lo que plantea Lacan en la primer clase del seminario 14, el de la lógica del fantasma, ¿sí? Y yo trabajé un poquito tomando en cuenta las traducciones de Rodríguez Ponte, ¿sí? Allí, cuando Lacan presenta la fórmula, ¿no? La fórmula del fantasma, esta que entre paréntesis escribe el sujeto dividido, el rombo y el A, ¿m? Y donde va a situar la condición, el estatuto de esto que escribe el S. Barrado. ¿Qué estatuto de sujeto? ¿Cómo plantea la existencia del sujeto para poder distinguirlo de otras concepciones, ¿no? Entonces, les voy a leer una cita que es un poquito extensa, pero que me parece que es de una claridad y nos va a dar la posibilidad de ir avanzando con esto. Fíjense, la cita empieza así. Existe, por lo tanto, un sujeto. He ahí lo que lógicamente estamos forzados a escribir en el principio de tal fórmula. Recordemos, la fórmula abre con la escritura del sujeto dividido. Dice, algo ahí se nos propone, que es la división de la existencia de hecho y la existencia lógica, ¿sí? O sea, va a plantear, entonces, existencia de hecho y existencia lógica. Y sigue, la existencia de hecho, desde luego, nos remite a la existencia de seres. Y aclara entre dos barras, que me imagino que sería entre comillas, ¿no? El término seres, ¿no? O sea, nos está pidiendo que eso que él dice, existencia de seres, lo pongamos entre comillas. Y luego agrega, seres o no hablantes. Estos son en general vivientes. Y entonces sigue planteando, la existencia lógica es otra cosa y como tal tiene su estatuto. Hay sujeto a partir del momento en que hacemos lógica, es decir, en que tenemos que manejar significantes, ¿sí?
Entonces, venimos de esta distinción que nos propone Lacan y que yo les voy a proponer además incorporar algo, ¿no? Porque él está distinguiendo esto de los seres, ¿no? Y estas existencias de hecho que podrían llegar a ser, por ejemplo, dice, pensadas como vivientes. Y ya el hecho de decir seres. Y ahí lo que no tenemos que perder de vista es que desde nuestro planteo, desde nuestra posición epistemológica, aún aquello que define viviente, seres, es efecto de un discurso, ¿sí? Es una teoría. Porque, es más, podríamos complejizarlo y decir, es de una teoría que dice que no es teoría la existencia fehaciente de vivientes. ¿Se entiende esto? Digo, porque hay aquí una doble cuestión para plantear. Una es esta, que aún cuando estemos pensando nociones de sujeto planteadas como vivientes, eso es una teoría también. No es una verdad fáctica que no forma parte del cuerpo teórico de ningún saber. Es parte de un discurso. Y a su vez, entonces, podríamos plantear que hay teorías biologicistas que van a definir la existencia del sujeto en relación a un viviente y una teoría, una concepción que es lógica y que Lacan va a plantear que va a tener ese estatuto justamente por el hecho de tenemos que manejar significantes, ¿sí? Es la lógica significante lo que nos va a permitir este estatuto. Ahora, podríamos plantear, a pesar de esto que me parece que es bastante claro, es más, hablamos de un seminario como el seminario 14, que me parece que que es leído, es transitado, digo, y no es el único lugar donde Lacan hace un planteo de esta magnitud. Digamos que a pesar de eso, la pulsión de la teoría de Freud, de estatuto biológico, continúa como la posición, la orientación habitual, más podríamos llamar hegemónica en el psicoanálisis, y que de algún modo lo que luego se termina como incorporando a este modo de definir la pulsión es esa aparición de la noción de jouissance, que podemos pensar traducida como gozo, más que goce. Esto es un trabajo de Gárate y Marinas, dos psicoanalistas que proponen en un texto donde revisan el pasaje de algunos términos que Lacan propone obviamente en su lengua, en francés, y el modo en que quedan traducidos. Jouissance es uno de los que estos autores ponen en cuestión, diciendo que tiene más que ver con el gozo, gozo español, que goce, porque fíjense además la diferencia de una construcción de ese goce, que además termina muy hecho sustancia, en definitiva, al menos, fíjense, es la vuelta, ¿no?, con que entiendo yo la formulación de Miller, en este caso,
ha marcado de un modo tremendo, fatal al psicoanálisis, porque esa concepción de gozo, llamémoslo jouissance, si quieren, ¿con qué conecta? Ahí con ese primer punto de partida donde no está la palabra, o sea, esa idea de inconsciente que va a tener que ver con esas primeras huellas, esas marcas, que no les sorprenderá si les digo en lo real del cuerpo, de la carne, ¿no? Como algo que va a inscribir allí lo que a veces también pasa a ser designado trazo unario, ¿no? Pero digo, sin avanzar ahí, pensemos que entonces esa noción de jouissance, de ese goce como se dice habitualmente, queda ligado a esta condición de la carne y donde en todo caso la idea del lenguaje en juego, ¿cuál es? Y la de un otro que con el lenguaje marca, ¿no? Recordemos esa idea del viviente que es bañado por el lenguaje, pero que no todo, ¿no? Entonces queda ese cachito, ese apéndice, ¿no? Que es lo que termina, en definitiva, si ustedes quieren, marcando un destino para, para el sujeto, ¿no? Porque eso sería, nuevamente, casi retomar ese género trágico, ¿no? Con el que Freud propone su Edipo. Hay algo que tiene como una eficacia imposible de contrarrestar, ¿sí? Porque a lo sumo, con la palabra, bueno, intervenís un poquito, ¿no? Suaviza, ponele, pero justamente no se podría ir contra eso que es pensado como real, verdadero, tridimensional, sustancial, y que implica como elemento último está la carne, la carne. Si uno toma textos de Miller, como el libro llamado La biología lacaniana, bueno, más allá de que no diga que Lacan escribió un libro de biología, pero ya cuando uno escucha que se está diciendo que habría una biología de cuño lacaniana, y sí, no podríamos suponer que Lacan opuso una teoría de la pulsión a la pulsión freudiana sobre la que diagnostica justamente el problema biológico. Seminario 11, eso está ampliamente argumentado por Lacan, ¿sí? Para no hablar de todos los planteos que ha formulado Alfredo al respecto, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que se van como deslizando una serie de cuestiones, como por ejemplo, desconocer que en Lacan la noción de cuerpo bajo ningún aspecto se asemeja a esta especificación biológica de una especie, ¿no? Sino que el cuerpo va a aparecer como ligado o como una cuestión de lo imaginario y que además, ¿por qué está escrita en lo imaginario? Y dice Lacan, porque aporta consistencia, ¿no? O sea, fíjense, es como un modo que lo que más va a formular, o sea, queda muy ligado a formular ese engaño, ¿no? Si bien el cuerpo es de estatuto imaginario, en tanto construcción, es imaginario, pero por esta razón de lo que da consistencia. Porque ahí también hay que entender que para Lacan imaginario no es que es
lo que es imagen y punto. No, no. La lógica de lo imaginario es esta consistencia, ¿no? Y el cuerpo entonces, puesto allí, es como si uno dijera, es lo que favorece cierta forma de engaño al respecto. ¿Mm? Y bueno, dada la hora, yo creo que estaría bien concluir mi parte expositiva y me encantaría por ahí que podamos dialogar, intercambiar, ponernos a pensar, ¿no? Bien, muchas gracias, Inés. Excelente. Nos haces pensar. Si alguien tiene alguna pregunta, intervención que quiera hacer. Bueno, la verdad, como siempre, tan clara idea, así que agradezco muchísimo esta participación y esta exposición. Y me hiciste reflexionar sobre algo que en reiteradas oportunidades siempre trae Alfredo respecto a si Freud era hijo o no de su época. Y claramente él dice que no, digamos que no es hijo de su época, que él en todo caso en una época determinada, donde había posiciones divergentes, tomó una posición. Exacto. ¿No? Y entonces, respecto a la posición biologicista, por ejemplo, o cómo él habrá leído a Hobbes, por ejemplo, de donde habrá sacado el malestar en la cultura, ¿no? Con el tema del contrato social y el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y ahí habrá construido un poco su teoría de la pulsión. Pero lo que digo que poder arribar a eso, haya soñado, no fue que nació espontáneamente, o sea, él tuvo lecturas, y como ya lo ha demostrado en todas las exposiciones Alfredo Posible, sobre cuáles fueron, desde el caso de Signorelli, bueno, todas sus lecturas que arribaron a un cuestionamiento. Entonces, a mí igual siempre, porque en un punto Miller funciona como Freud, porque Freud intentó salir, digamos, no ser lo que en su época era, que era un neurólogo. No le pasó a Lacan, porque Lacan era psiquiatra, y podríamos en todo caso haber dicho que él partió de un lugar y retornó al mismo. Bueno, Freud no pudo, y pareciera que Miller tampoco. Digo, en ese sentido me hiciste pensar esto, ¿no? Que él seguramente pensaba esto del hombre, pensaba que había una supremacía, entre comillas, quiero decir, que a lo mejor estaba dada en su época por el hombre culto, el hombre educado. Yo recordaba, no me acuerdo si es en el caso Dora, lo estuve buscando en Los caminos de la formación del síntoma, donde él da el ejemplo de que para la mujer culta, educada, de familia bien, iba a ser mucho más probable que desarrollara la enfermedad de la neurosis a la hija del tabernero, lo pone como ejemplo, ¿no? En relación a no tener las inhibiciones, porque ella parte de la teoría, digamos, del trauma sexual, ¿no? Como que al no tener este accionar de la cultura, de la buena educación, va a tener menos conflictos en su vida. Exacto, exacto. Exacto, me parece que es clave esto que estás trayendo, María, por varias razones. En un punto coincido en esa influencia jovesiana en Freud, y hay un dato que no es menor. Un gran autor que trabaja el problema de la biopolítica, que lo lleva al campo ya de la tanatopolítica, que es Roberto Espósito, en un libro que se llama Comunitas,
va a tomar el escrito freudiano de Tótem y Tabú para plantear que Tótem y Tabú justamente tiene una, más allá de estar basado en el mito científico, el que a los 10 minutos de aparecer cae como, digamos, como teoría, pero no importa, Freud sostiene esta suerte de teoría antropológica, ¿no? Y que Espósito dice que justamente se liga a esta forma del planteo del Leviatán de Hobbes, ¿no? Donde justamente el problema cuál es, y que el hombre es el lobo del hombre, el único modo de regular ese riesgo, esa violencia, es la de un Estado, ¿no?, que detente la capacidad de matar, ¿no? Es como si era quien se asume ciudadano delega, ¿no?, esa capacidad de matar en el Estado, aún a riesgo de quedar su propia vida en manos del Estado. Ahora, fíjense lo que observa Espósito. Espósito dice, pero Freud da un paso más que Hobbes, porque Hobbes, eso que plantea como esa violencia original, dice, es una hipótesis, es un supuesto con el que Hobbes va a trabajar. Dice, a diferencia de Freud, que Freud lo necesita como hecho acontecido, ¿no? O sea, el padre de la horda, el asesinato del padre y demás, tuvo que haber ocurrido, ¿no? Que sabemos que es otro de los problemas del inconsciente freudiano, ¿no?, que trae esta especie de memoria filo- y ontogenética, ¿no? Entonces, es clave esto que dice María, porque es verdad, hay no solo una posición, una concepción teórica, sino en algún caso un planteo ideológico que obstaculiza el desarrollo de una teoría, ¿sí? Por ejemplo, fenomenales prejuicios sobre las mujeres, ni que hablar, sobre las cuestiones de corte social, lo mismo, ¿no? Fíjense que es un modo evolutivo, que no solo es que nacemos medio animalitos, no tenemos que, o sea, de perversos polimorfos, si maduramos bien, claro, Freud no iba a decir como Dios manda, pero si evolucionamos bien, llegamos a una genitalidad y, bueno, de ahí podremos ser buenos seres humanos. Ahora, el problemita también con las mujeres como ese fálico genital, ¿no? Y bueno, y ya sabemos lo que luego deviene. Pero también respecto de sectores sociales culturales. La hija del tabernero no tiene demasiada restricción por su poca cultura. Entonces, fíjense que hay, además, como cuestiones ideológicas que generan el obstáculo en la teoría, ¿no? En ese sentido, me parece que es clave lo que dice María, porque apuntaría a esto que yo les proponía antes. Freud se encuentra con algo desajustado en el síntoma, en la histeria, pero cuando lo empieza a poner a prueba con sus teorías, porque no es que vio eso y de ahí salió la teoría, sabemos que no. Por eso les decía, primero el mapa, después el territorio. Y en ese mapa hay una concepción para la cual es inexplicable, impensable, que algo no provenga de este fundamento, este caldo fundamental, ¿sí? Me parece que apuntaría a lo que comentó María. ¿Alguna otra pregunta?
Mariana. Bueno, yo podría hacerte una pregunta, Aide. Sí. Habiendo leído tus artículos de la revista El Rey está desnudo, en base a una idea que está en la tercera parte del artículo de biopolítica, Sí. saqué una idea, no es textual, pero bueno, saqué una idea y en base a eso hago una pregunta. Sería la siguiente: la concepción creacionista, que por la vía del significante destituye cualquier orden ontológico que otorgue entidad al sujeto, con el que opera el discurso del psicoanálisis, reformula la idea de falta en ser, al introducir la lógica del no todo, lo que determina una lectura de la noción de goce que se relaciona con no todo es no ser. El gozo es el lugar donde se manifiesta el no todo de la nadificación del ser. Sin ese lugar, dice Lacan, en su versión del sujeto, el universo sería vano, en el sentido de vacío, sin consistencia ni realidad. Entonces mi pregunta va orientada así. Esta noción de goce, además de ir en una orientación contraria al biologicismo y al individualismo, no iría también en contra del nihilismo. Perfecto, claro, exactamente. Fíjense lo que nos propone Andrea. En esa definición que Alfredo lo establecería como el primer momento en el que Lacan trae la noción de jouissance, de gozo, como concepto, como noción, ¿sí? Es en el escrito de su versión del sujeto, allí donde está formulando ¿qué cosa? El grafo del deseo, ¿sí? Y sabemos que ese grafo del deseo está ubicando los dos pisos que tienen que ver con la teoría que va a plantear Lacan respecto de enunciado-enunciación, ¿no? O sea, es una teoría de la enunciación que va a plantear Lacan muy en concordancia con Jacobson, más que con Saussure, ¿sí? Con Saussure va a tener su discrepancia. En ese sentido, fíjense que es en ese contexto donde presenta este grafo y donde va a aparecer esta noción de jouissance como aquello, dice él, que tiene que ver con ese no todo del no ser, ¿no? Para que no sea vano el universo. Ahora, fíjense, por un lado, estamos en un escrito donde está en juego la teoría de la enunciación, de una enunciación que tiene carácter creacionista, digo, porque se trata de significantes de las dos cadenas, ¿no? Significantes, pero que además ubican que en el lugar de la enunciación no habría persona, por más que si hablamos de Shipster, que es de lo que allí habla, que son como si uno dijera de los indicios de lo que podríamos decir quién habla, ¿no? La enunciación como lugar es esto. Bueno, desde allí proviene un decir, pero ¿lo dice alguien? No. En la teoría de la enunciación en general de los lingüistas que conocemos nosotros por Lacan, Jacobson, Van Benith, no es que hablen de alguien, ni siquiera del homúnculo, ¿no? Ese ello que sería como una consistencia. Ahora bien, dicho todo esto, la posibilidad, en todo caso, aún de pensar la concepción del ser, no ser, vuelve a quedar en términos de el único ser es ser del lenguaje, ¿sí? Y me parece que el dato más fuerte es lo que señala Andrea,
¿Por qué? Porque va a poner en juego, ¿qué sería el nihilismo? El nihilismo es ese vacío que tiene que ver con una cuestión de una pérdida de valores compartidos, ¿no? La famosa expresión de Nietzsche, Dios ha muerto, aludiría a este asunto, digo, para pensar un aspecto de la complejidad del nihilismo ¿no? europeo. En ese sentido, lo que va a plantear Lacan es que esa condición de jouissance, y ahí sí articulada a cierta noción del objeto A, lo que implica es algún modo de valor, una recuperación de valor. Y es esto lo que entendemos que desde la concepción de la enseñanza de Lacan podemos ubicar como respuesta al nihilismo como fuente o como origen de un modo de padecer, que es ese objeto A, que lo que hace es poner en valor, ¿sí? Y en ese sentido, podemos plantear que ese plus de gozar, que va a escribir el objeto A cuando Lacan hace la fórmula de los discursos, ¿no? Que justamente que lo que hacen es esto, introducir valor, que es un modo de responder, de no ir en la misma dirección que el nihilismo, ¿no? Creo, Andrea, que pude aproximar algo a lo que proponías. No sé si querés agregar algo. Sí, no. No tengo nada para agregar. Tendría que Bueno, seguir quería preguntar algo. Primero quería agradecerte, sobre todo por estas lecturas, bueno, los artículos que hemos leído. Se me iban ocurriendo algunas preguntas, pero escuchándote hoy, y ayer, bueno, con la presentación también de Alfredo, la cuestión de la importancia, ¿no? De tomar de nuevo estos ejes de ir en contra del individualismo, del nihilismo, de la biologización, porque él también recalcaba esta cuestión, ¿no? De cómo de este modo también nos diferenciamos del discurso en psiquiatría o del neurólogo. Y también escuchándote hoy también, cómo nos diferenciamos de patologizar. Perdón, un poquito más alto que ahí no te escuché. A ver, si no sacó el auricular ahí. A ver. ¿Se escucha mejor? Era para que no haya ruido de fondo. Pero más que todo, escuchándote también, esta cuestión de cómo nos diferenciamos también de una posición desde la patologización. Exacto. ¿No? Porque no es solamente esta cuestión que nosotros, bueno, venimos trabajando todas estas cuestiones teóricas, por lo menos acá en el grupo durante todo el año. Bueno, empezamos con las estructuras clínicas y ahora con el PIC terminamos, pero arrancamos nuevamente, ¿no? Porque siento que esta cuestión de que vamos tomando esto que vos traías, nuevos materiales, nuevos autores, para seguir dándole vuelta a esta cuestión. Y me parece muy importante esto, de ir en camino inverso, pero a despatologizar. Porque muchas veces esta cuestión, ¿no? Con los pacientes, y lo traigo para el otro lado, ¿no? De, sí, soy un poco histérico. Y cuando si nosotros nos plantamos a leer el histérico responsable, que goza con sus síntomas, y además potenciamos la responsabilidad subjetiva, ahí te dejo la palabra. Muchas gracias. No, por favor, pero coincido plenamente, Nati. Va, Nati, ¿no? Había leído, ¿sí? Sí, sí. Porque justamente ese sistema de patologización va a implicar, como bien plantea Alfredo, ¿no? En sus libros de estructuras clínicas, la construcción de un individuo, ¿no? El individuo, que en todo caso presenta esas anomalías respecto de una normalidad posible y que además, como el problema
lo tiene adentro, ¿no? Imagínense, claro, hacete cargo. Que en un poco también nos empezamos a conectar con esas teorías también de la New Age, ¿no? Hay una figura que anda pululando por ahí, Claudio María Domínguez, que hasta tiene un programa que se llama Hacete cargo, ¿no? Y fíjense que son justamente posiciones que llevan de manera pero inexorable al individuo biologizado, digamos, de fundamento de definición biológica, y además a un nihilismo fenomenal, ¿no? Porque nada hay que tenga que ver con el lazo al otro, porque si planteamos el objeto como lo que permite recuperar valor, no olvidemos que el objeto de estatuto lógico siempre tiene que ver con ese lugar que necesariamente está en relación a un otro y a sujeto, ¿no? O sea que tiene que ver con una construcción ligada al lazo, no es sin otro. Bien. Sí, el objeto A también recuperar valor y sentido particular, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. ¿Hay alguna otra pregunta? José, ¿hay preguntas que hayan escrito? Ahí Mariano abrió el micrófono, se ve que quiere preguntar algo. Mariano. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto, Mariano. Sí, hay muchos temas tan interesantes para desarrollar, ¿no? Porque, bueno, gracias por la exposición tan clara y son muchos los temas que sería interesante debatir, que es el tema de la verdad, el tema de la ciencia. Preguntarnos si hay una sola ciencia, como usted dijo, la ciencia moderna, y en realidad la ciencia moderna está bastante compleja. Y si el estatuto de científico nos da la autoridad de decir que tenemos alguna verdad, porque uno de los postulados de Apola es que no hay ser y que la ontología no existe, digamos, sino que son construcciones significantes, ¿no es cierto? Que no hay una verdad última, digamos. Entonces nos preguntamos, la ciencia, ¿qué tipo de verdad nos propone? A partir de Kuhn y de muchos otros epistemólogos, se quebró un poco esta idea de la verdad universal y reglas universales aplicables en todo momento, sino que el contexto define la verdad a través de los consensos de los grupos científicos. Y entendía la ciencia como una corporación que se integra no solo con criterios de verdad, sino con criterios de consenso de quienes determinan esa verdad. O se llega a algo, eso nos hace a todos un poquito más humildes de saber que aquellos postulados que hacemos son verdades entre comillas, porque son fruto de construcciones teóricas, como dijiste, Aide, y no de una verdad que surge de la realidad externa o objetiva que podamos. Entonces yo voy a sintetizar un poquito, más que nada una reflexión que me hago de la interesante vinculación que tenemos con Foucault y con Agamben, porque yo también leí tus trabajos y había escuchado tus conferencias. Y lo que yo me pregunto es si es válido que podamos, digamos, realizar una comparación o usar las categorías de Foucault para entender el sujeto en psicoanálisis, porque todos sabemos que de la postura de Apola el sujeto tiene una caracterización bien definida, no es una persona ni un individuo, sino que es una estructura lógica que se integra con distintas partes cuya función no tiene sentido sin la otra. Este concepto de sujeto nosotros lo tenemos desarrollado en una estructura teórica que tiene un contexto. Y Foucault tiene otro contexto. Exacto. Porque Foucault desarrolla su teoría en el análisis de cómo se ejerce el poder en las sociedades.
Y él dice que hay básicamente 3 formas de ejercer el poder, porque lo hace en el libro de Vigilar y Castigar. Y él dice, la primera es a través del castigo a quien no cumple con la imposición del poder. La segunda es el establecimiento de la norma que se introyecta en el individuo para que sea el individuo mismo el que se controle. Si nosotros nos acordamos de la película de Wall, ahí está muy bien representada esta segunda forma de ejercer el poder. Claro. Y la tercera que establece Foucault, que es la de la biopolítica, es cuando el Estado, para dominar o ejercer poder en la sociedad, se mete con las cuestiones biológicas. Y es una cuestión, yo creo que Foucault no sé si hace un análisis, una interpretación moral de bueno o malo, sino que hace más que nada un análisis arqueológico de la situación. Y que lo complementa, hagan bien como vos bien analizas, diciendo que el poder reduce el sujeto a la mera vida, al mero cuerpo. Ahí está la cosa. Ahora yo te pregunto a vos, si vos pensás que nosotros desde el psicoanálisis podemos, digamos, proyectar nuestra concepción de sujeto a estos otros ámbitos de la sociedad. Parece un poco ambicioso, o por lo menos hay algunas cosas que hacen ruido. Esa es un poquito la pregunta. Sí, perfecto, Mariano. Coincido con el desarrollo que planteabas. Justamente, ya cuando algunos asuntos, cuando por ahí yo usé la noción de ciencia, y que creo que en parte es el modo en que también Lacan lo plantea en Ciencia y Verdad, sería más que nada con con lo que ubicaría la condición de saber, ¿sí? Saber, una manera de organizar el saber. Por eso cuando nos apoyábamos en ciencia moderna, en el sentido de lo que por lo menos para epistemólogos como Coiré, se plantea en ese pasaje donde el saber va a quedar articulado, por ejemplo, a la formulación matemática, que es como si uno planteara, que es algo de lo que Lacan dice, ya mirar al cielo, ya no están los planetas que pueden estar allí hablando, sino que hay una escritura, una fórmula matemática. Y eso, fíjate, que es lo que opera esa disyunción con la verdad. Para la ciencia moderna, más allá de los cambios y de los criterios en la física, por ejemplo, Newton, física relativista, cuántica, digo, más allá de eso, para la ciencia moderna, no es que el saber alguna vez iba a alcanzar la verdad. Siempre el planteo ha sido que la ciencia va progresando, en todo caso con alguna verificación. Por eso el mismo Foucault usa una noción como veridicción, ¿no? En el sentido de que hay un cierto discurso al que se lo connota, ¿no? Como el verdadero. Pero no es que esté operando allí la verdad en términos absolutos. Justamente, la ciencia moderna ya nace con este problema. Nunca le va a quedar la verdad del lado del saber. Es lo que plantea Descartes de algún modo, ¿no? Cada uno va en dirección contraria. Otra cosa es ubicar planteos que tiendan a generar la universalidad de una ley, ¿no? Y es verdad lo que planteas. La cuestión de la verdad no es que podamos trabajarla, ni siquiera la podemos calcular, como en los tiempos de la verdad revelada, ¿no? Dios lo ha dicho y no solo es certero, sino que es verdadero. Ahora bien, cuando decías esto de si el sujeto que propone la enseñanza de Lacan, el psicoanálisis,
y las distintas formas de pensar el sujeto en teorías como la de Foucault, el mismo Agamben, ¿no? No, claramente lo que yo entiendo es que si el psicoanálisis se plantea en tanto un discurso posible, cada discurso construye su noción, su hipótesis de sujeto. Y en ese sentido, uno entiende que puede haber algún tipo de diálogo, ¿no? Y cuando digo diálogo, ni siquiera nos juntamos todos que llegamos a una verdad, pero sí es probable que uno diga, ok, esto que estamos diagnosticando como la tendencia a la biologización, como algo que está en relación al origen de un sufrimiento, mira, tiene un correlato allí, ¿no? Donde alguien como Foucault produce, construye una noción como biopolítica que, fíjate cómo siguió trabajando. Agamben lo retoma y le pega una vuelta, le dobla la apuesta, aparece Espósito, Toni Negri, bueno, ¿no? Y uno puede seguir, es más, a esta altura hay muchas construcciones biopolíticas, que es algo de lo que yo trabajo, creo que en el primer artículo, donde en Leol había toda una concepción ligada a la biopolítica, como justamente vieron que la biología tiene su estatuto, ¿no? Que es lo que les daba más bien el amparo, ¿para qué? Y para decir, no sé, ayer leía empecé a leer un artículo de un psicoanalista en relación a la muerte de Maradona, que el título era "Ese cuerpo sigue hablando" o algo así, ¿no? Una cuestión, digamos, donde Maradona es el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir pensando. Es más, ahora ustedes mencionan, les agradezco que hayan leído los artículos, un poco, yo no lo aclaré de entrada, me parecía que por ahí la cuestión no era que yo retome cada uno de esos artículos, sino que les propusiera algo un poco más, casi como si uno dijera en relación a eso, pero no detenerme en esos desarrollos, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. No, algo más, o sea, dar una vuelta de tuerca más y seguir hablando sobre esos temas, que es lo interesante. Totalmente. Sí. Veo que hay mensajes en el chat. Sí, son gente que se ha retirado y ha pedido disculpas, digamos. Sí. Yo tengo una preguntita, Aide. Por supuesto, mi campo es la cultura, ¿no? Y uno de los temas que nos están interesando muchísimo a nosotros es el tema del feminismo, ¿sí? Vos sabés, bueno, nosotros consideramos que es la revolución más importante de los últimos 8.000 años. Consideramos que es uno de los cambios estructurales de la sociedad. Y bueno, y esta relación biologicismo-feminismo, ¿no? Es a lo que viene la pregunta, ¿no? Los freudo-lacanianos y otros psicoanalistas, fundamentalmente este personaje Juan Ritvo, como que se ha posicionado como un antifeminista, ¿no? Digamos que toman como el feminismo un sentido unívoco, ¿no? Y eso me parece muy problemático, ¿no? Las críticas que le hacen al feminismo, ¿no es cierto?, para desacreditarlo, ¿sí?, como movimiento fundamentalmente, ¿no?, con una imagen única, estática, alguna vez hasta caricaturesca, ¿no? Yo creo que evidencia una actitud reaccionaria fundamentalmente, ¿no?, una falta de honestidad intelectual bastante preocupante también, ¿no? Pero estas diversas tendencias feministas, que uno la ve que es, o posfeministas ya estaríamos hablando, no sé, creo que así. Yo creo que como que sí sintomatizan, ¿no?, un carácter
ampliamente contradictoria porque, claro, hay muchas posiciones dentro de estas corrientes, ¿no? Y fundamentalmente lo que se llaman estas cuestiones de género, ¿no? O política de género, o corrientes de género. Entonces, yo lo que te iba a preguntar es qué posición toma, digamos, Apola, ¿no es cierto?, en esta cuestión, ¿sí? Y fundamentalmente que me cuente a ver qué piensa de esta cuestión del biologicismo y el feminismo, ¿no? Está bien. Bueno, justamente una de las cuestiones más complejas de los últimos tiempos ha sido la posición en la que ha quedado o de la que parte el psicoanálisis respecto a lo que podríamos llamar, y coincido con vos, ¿no? Ya por ahí no tanto la noción misma de feminismo, sino el movimiento de mujeres, o lo que se empieza a dar en llamar debates de género, porque ya eso es un pasaje, ¿no? Ya hay algo que empieza a implicar las diversidades, ¿no? Las diferentes construcciones de identidades de género que se van planteando. Por un lado, uno entiende que mujeres sí tiene que ver con una de las minorías, no en el sentido numérico, sino minoría en tanto derechos no aceptados o derechos conculcados, retomando a John Lennon, ¿no? Y la mujer, el negro del mundo, ¿no? Con esa construcción que justamente instala el problema de lo que como minoría queda afectada en sus plenos derechos. Hay reivindicaciones que, claro, tienen la tradición del feminismo, y en el psicoanálisis el primer crítico de las mujeres feministas fue Freud. Freud lo dice explícitamente, ¿sí? Luego, un Freud que plantea el destino es la anatomía, ¿sí? Ahí se interrumpe el problema de poder plantear las identidades de género, porque género en todo caso no alude a ningún tipo de condicionamiento biológico. Para dar un paso más, Lacan, cuando plantea lo que se conoce como fórmulas de la sexuación, lo hace en base a decir que hombre, mujer, niño son significantes, ¿sí? O sea, no son entidades anatómicas. Ahora, más allá de la complejidad que presenta el tema de las fórmulas de la sexuación, una de las maniobras con las que Lacan trabaja con estas fórmulas es el de plantear algo que nuevamente apunte a un dato que es diagnóstico de la cultura, que es cómo en la modernidad se ha planteado el problema del ser y el de ser varón, ser mujer, ¿sí? Que quedó como absolutamente, si ustedes quieren, consolidado en la verdad anatómica, ¿sí? Fíjense que volvemos a algo de lo que habíamos partido en la presentación de hoy. Esto quiere decir que cuando empiezan los primeros debates de género, o sea, cuando aparece en escena, del modo que lo hizo, el tema de las mujeres, formulando y proponiendo sus derechos, y luego también las otras minorías ligadas a la diversidad de género, el psicoanálisis, claro, las primeras respuestas que puede dar en esta tradición freudiana es el de no hay discusión. Chicas asuman la castración, ¿no? Una cosa así. Y la recomendación de la salida saludable, tener un hijo. ¿No? Digo, ya que no tendrás pene, tendrás un hijo. Fíjense cómo el haber
omitido, borrado, negado el planteo que introduce Lacan, y pareciera que deja el psicoanálisis en una de las posiciones más reaccionarias, como vos decís, más retrógradas, ¿no? Por más que se hagan algún tipo de vaivén, pero hay un momento donde la teoría llega a un punto y si no la discutís, y vas a quedar justamente del lado de las posiciones más patriarcales, más machistas, ¿sí? Me estaba acordando. Ahora Sí, perdón. esto sería una caída del psicoanálisis, digamos, porque te imaginas tan avasallante, social, culturalmente, históricamente, el tema del feminismo, las cuestiones de género, que se va a caer, o sea, yo creo que se cae absolutamente el psicoanálisis ante esta situación. Y yo creo que ahí es donde Lacan, quizás con esta visión de la ciencia, ¿no? Puede supervivir, sería la palabra, no sé. ¿Qué piensas? Mirá, ya ni sé, porque con la pandemia me perdí. ¿Cuándo es que salió el libro que nosotros decimos de las chicas, que es de un grupo Sí, sí, de compañeras de La de Plata, La Plata, ¿no? sí, sí. Exacto. Donde justamente la propuesta es esa. Es más, la editorial Prometeo, que publica los libros de Rita Segato, le interesó publicar ese libro, claro, porque es una propuesta para intervenir en el debate de género, por empezar desmistificando algunas concepciones que se le adjudican a ese Lacan que parece que la sombra de Freud no deja ver la luz que él pudo haber traído, ¿no? Y me parece que eso da como resultado otra discusión, porque no estoy diciendo que haya una especie de acuerdo tácito, qué sé yo, habrán, aparte, como vos también decías, tampoco el feminismo es unívoco, es una sola posición. Es más, a veces hay grupos feministas que son más biologicistas que el mismo Freud, si se quiere, ¿no? Pero bueno, por eso digo, en esa diversidad, en esa amplitud que puede incluir el movimiento de las mujeres, los feminismos, los debates de género, sí, es necesario que podamos abrir otro debate, ¿no? Me estaba acordando que hace unos días me llegó una nota del Tribuno de Salta, que la verdad no tengo mucha data del escritor periodista que plantea a la famosa la zamba, la López Pereira, como la zamba del femicidio, ¿no? Claro, Que lo que pasa es bueno, que históricamente es un femicidio, o sea, se origina por ahí. exactamente, exacto, Sí, y que es la primera vez que se utiliza la noción de emoción violenta, ¿no? Para exculpar a un varón que asesina claro. a una mujer, ¿no? Sí, Eh, jurisprudencia, sí, así es. exactamente, ¿no? Tomada creo que de la jurisprudencia de París, y 1919 por ahí, y aparece entonces como ese eufemismo. Y bueno, ahí Pero tenés bueno, vos toda esta cuestión de la deconstrucción. Hay otra samba muy importante en Salta que es la Juana Figueroa, no sé si la has sentido. Juana sí, Figueroa, sí, ¿dónde sí, te has ido? Bueno, ese es un femicidio también. también, Y vos también. sabés que muchos relatos dicen, claro, como ella se portaba mal, ¿no es cierto? Como justificando, Claro, ha venido el hombre y la mató por celos, porque ella era claro, muy bandida. Entonces la samba también hay que deconstruirlo. O sea, ¿sí? esto Totalmente. hay una cuestión, bueno, muy interesante dentro del folclore, fundamentalmente, y el machismo y el Sí, patriarcado. No nos olvidemos el tema del gaucho, de la china, ¿no? Todas esas cuestiones que yo estoy también en una amplia discusión de reconstruir, ¿no es cierto?, la ciencia del folclore,
porque justamente es terriblemente... El tema de la identidad, por ejemplo, con Andrea, trabajamos mucho el tema ese y discutimos y hablábamos del tema de la identidad. Vos sabés que en el folclore y en la cultura se habla mucho de la identidad, ¿no? Y bueno, la identidad es un concepto bastante, algunas veces hasta biologicista se podría decir también, ¿no? Porque claro, uno tendría que hablar, me dice Andrea, de particularidades y no de identidades, ¿no? Y contrapone a la idea de este sujeto que maneja Lacan. O sea, hay una... Esto de Lacan tiene que trascender el hecho de reconstruir muchísimas cosas. Y bueno, yo, gracias a Dios, la tengo a Andrea y a ustedes para poderme instruir y poder llevar esto también a otras ciencias. Me parece buenísimo. Te agradezco, José, la intervención entonces. No, muchas gracias, disculpa. Me gustaría hacer una digresión, que no sé si es oportuna, pero el tema de la cultura nacional es un tema muy interesante, porque la idea de la cultura como identidad de un pueblo es muy moderna, no estaba en la antigüedad, sino que nació básicamente en el pueblo alemán con una política de Estado que se llamaba el Kulturkampf, o la lucha por la cultura, donde el gobierno alemán, también para disciplinar al pueblo, empezó a generar la idea de que había cierto tipo de música, cierto tipo de literatura que hacía la identidad y lo distinguía de los demás. Entonces, en algún punto, tenemos que empezar a analizar también este discurso del folclore como una identidad nacional, porque también marca una forma de ser, ¿no es cierto? Si nosotros desde el Estado bajamos que nosotros somos nada más que el folclore y es que lo que nos identifica y nos distingue de los demás, es un discurso bastante autoritario, ¿no? Y nos está formando una forma de ver bastante autoritaria, digamos. Ahora, estoy casada con un músico que hace proyección folclórica, ¿no? Como parte de los tiempos en los que aparecieron los conjuntos vocales. Bueno, y una de las construcciones más interesantes, me parece que desde la posición de quienes hacen folclore, es más bien el de plantear lo que podríamos llamar ese trazo de las etnias, no de lo que se corresponde con un límite fronterizo. Porque es cierto que este problema de las identidades culturales, tal vez muy exacerbado en cierto momento de la política alemana, no nos olvidemos que tienen que ver también con la aparición de los estados-nación. El Estado-nación como nueva forma de pensar el Estado se encuentra con que cómo articulan los ciudadanos. Antes eran los súbditos de un rey, ¿no? Y eso tenía su propio trámite. Luego, el Estado-nación tiene que empezar a recurrir a la historia y a la lengua. No nos olvidemos que los hablares, hay un momento en que hace falta que queden normativizados. Nebrija en España, ¿no? Es más, de ahí nos viene la RAE. Y bueno, el Estado-Nación surge 300 años antes de la Kulturkampf, ¿no es cierto? Sí, pero digo... Vincular la identidad con la etnia es biologizar el significante de forma terrible. Obvio, esa es la otra vuelta, Mariano, coincido. Pero digo que eso pasa a tener lugar porque había como una necesidad, si querés, de poder dar entidad, identidad, algo en común a eso que se formulaba como Estado-Nación. Pero coincido, ese es donde pega la vuelta con ni siquiera el tema de la etnia, sino de la raza. Claro, vos sabés que esa es mi especialidad, en realidad trabajo mucho el tema ese. Y vos sabés que el tema de la utilización de, digamos, ciertos sectores nacionalistas del folclore
es justamente para la búsqueda de la homogenización, que se llama. O sea, para lograr un Estado-nación vos necesitas homogenizar y borrar todo tipo de particularidades y diversidades, ¿sí? Eso es lo que pasó en Argentina, a partir de 1880, la generación del 80, para la construcción de un Estado nacional. Pero por supuesto, como dice Mario, esto lo sacan de otros sectores, ¿no es cierto?, de Europa, ¿sí?, de otras corrientes europeas, que no solamente la alemana, no nos olvidemos la francesa, la inglesa, etcétera, etcétera, que van trabajando sobre estas cuestiones. Y aquí está el hecho del capitalismo también, donde interviene fuertemente, ¿no? Porque claro, vos para crear un Estado-nación necesitas un mercado interno, para tener un mercado interno tenés que tener una economía, todo eso va de la mano. Ahora bien, lo que ahora ha cambiado quizás, ¿no es cierto?, esta cuestión del patrimonio cultural y la visibilización de la preservación del patrimonio, es justamente visibilizar las diversidades. De eso se habla. Ahora, cuando se habla de diversidad, y acá entra en juego este tema de la identidad, por eso es que, por ejemplo, Bolivia, vos has visto que es un estado pluricultural y plurinacional, ha logrado, para mí, un gran avance, fíjate, porque Bolivia realmente, como toda América, fíjate, si bien es un pasado común, un parto doloroso, ¿no?, pero Argentina es muy parecida a Bolivia también. Tenemos regiones culturales muy diversas y terriblemente diferentes. Además, por ejemplo, Salta, donde yo vivo, tenés 3 naciones aborígenes, 17 etnias. O sea que tenés una diversidad cultural muy rica. Exactamente. Que es fundamentalmente, por supuesto, constantemente atacada por la globalización y considerada siempre menos, salvaje. Y ahí está esta relación que se llama civilización o barbarie, ¿no? Pero la civilización, ¿cuál es? Es la europea. Es el famoso eurocentrismo. Y la barbarie es todo lo que está alrededor, ¿sí? Bueno, pero acá cuando uno habla de identidades, es donde quizá es lo más interesante para hablar, porque la antropología social habla de la identidad, ¿sí? Pero como la sana relación entre lo identitario y la alteridad. Dice que hay una sana relación, ¿sí? Y ahí, Sí. perdón, ¿no? Porque me parece crucial, digo, para ubicar la cuestión del eje del planteo en psicoanálisis, la dificultad que podría tener la noción de identidad en la enseñanza de Lacan o para el psicoanálisis es suponer lo idéntico a sí mismo. Claro. ¿Sí? Que no es lo mismo que construcciones identitarias. Así es. El famoso moi, que sería, que en francés sería una manera del yo, pero el problema es que nosotros tenemos uno solo para el je y el moi, pero el moi justamente tiene que ver con esas capas de identificación que, ojo, a veces pareciera que en el psicoanálisis habría que tirotear todo lo que sea el moi, ¿no? Claro. Vos sabés que hay una palabrita que se dice rasgos, ¿no? Rasgos identitarios. Por ejemplo, dice, yo tengo rasgos de mi padre, pero Claro. soy diferente a mi padre. ¿Sí? Tengo rasgos de mi familia, pero soy diferente a mi familia. Tengo rasgos de mi comunidad, pero soy diferente a mi comunidad. Por eso te digo, esa sana relación entre lo que es uno con relación al otro. Exacto. Pero, por supuesto, lo de Lacan a mí me parece muy interesante, esta cuestión de dónde se coloca el sujeto, porque eso también daría una solución muy interesante a las cuestiones comunitarias. ¿Dónde está el sujeto de la comunidad? Bueno, pero justamente ahí es lo que planteaba Mariano. No es que vamos a tratar de imponer o importar nuestra noción de sujeto, que además tiene que ver sujeto del inconsciente, con lo que podríamos plantear el tema, asunto que va a construir el discurso comunitario, etc. Bueno. Aide, la verdad, muchas gracias por tu presentación, excelente. Seguiremos pensando, estudiando para
poder formularte preguntas más interesantes alguna vez. Ha sido muy rico el encuentro, la verdad les agradezco yo muchísimo. Gracias por tu trabajo, por tu tiempo, y no queremos distraerte más ni robarte más tiempo, así que muy agradecidos todos. Bueno, la verdad, un gusto, un placer, y eso, nos invitamos a seguir pensando juntos, y que este federalismo de Apola Salta nos vuelva a convocar, y con todo gusto nos reunimos, ¿sí? Esperamos que algún día puedas venir a Salta. Ojalá, me encantaría. Bueno, un gusto y muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta Aide. pronto, Un abrazo. Gracias.